Y bueno, es importante el contexto. Quiero darte algunas sugerencias para encontrar el contexto. Toma nota, por favor, de esto que te voy a compartir. Si tienes una libreta, acostúmbrate a tomar notas de las clases o tómale una foto con tu celular. Pero estos son los principios. Número 1, lee el capítulo entero donde está el versículo. ¿Cómo descubres el contexto? ¿Cómo descubres el contexto textual, lo que está con el texto, para saber lo que el texto significa? Lee el capítulo entero donde está el versículo. Si puedes, léelo varias veces. Presta especial atención a lo que dice antes y después del versículo o de los versículos que estás tratando de entender o de interpretar. Haz observaciones y preguntas. Cuando tú lees el capítulo y lo que dice antes y lo que dice después y lo que dice tu texto, pregúntate cómo se relaciona, qué es lo que realmente dice. Observa, haz preguntas. ¿De qué está hablando? ¿Cuál es el tema? ¿Qué dice de este tema? ¿Por qué está aquí este versículo o sección? ¿Cómo se relaciona este versículo o lo que dice aquí con lo que está antes y lo que viene después? ¿Cómo se relaciona con todo el capítulo? ¿Y cómo se relaciona con el mensaje de todo el libro? En algunos casos es más fácil hacerlo que en otros. El libro de Gálatas hay cierto, ahorita lo vamos a ver, cierto propósito que es más fácil discernir qué papel juegan las secciones del libro de Gálatas, por ejemplo. Pero en el caso de otros libros, otras cartas, se tratan de varios temas y a veces no siempre lo que está en una de las secciones de la carta tiene que ver con lo que dijo al inicio. Es como cuando tú escribes una carta, puedes escribir 5 cosas diferentes. Abuelita, espero que esté muy bien, la quiero mucho. Recuerda cuando usted vino a visitarnos. Oiga, se le olvidó su chaleco aquí en la casa, aquí se lo guardo. Por cierto, ¿cuándo va a viajar usted? O sea, no siempre en una carta todo está relacionado, pero en muchos libros de la Biblia sí hay un encaje total en cada sección, la una con la otra. Familiarízate con el libro hasta entenderlo bien. Para esto tienes que leerlo completamente. Si puedes, en una sola sentada, aparte el tiempo, sin interrupciones, agarra la Biblia, comienza a leer el libro de Hebreos, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 13. Te va a tomar unos 45 minutos quizá, prestando atención a los detalles. Y otros libros los vas a leer en 8 minutos, otros libros los vas a leer en 5 minutos, otros en 15. Pero trata de leer el libro en una sola sentada y ver cuáles son los temas que surgen, cuál es el tema del libro, cuál es el argumento que se desarrolla, y a través de eso descubres, este libro, Gálatas, se hizo para contrarrestar la falsa doctrina, e identificas específicamente qué falsa doctrina, porque prestas atención a las palabras repetidas, a lo que se dice, y lee el libro varias veces. Esfuérzate en descubrir el tema y propósito. El tema es de qué trata el libro. El propósito responde a la pregunta ¿por qué se escribió? Entonces el tema, tú pregúntate, ¿de qué habla? ¿De qué trata este libro? Y el propósito es, si trata de esto y en base a los énfasis que el libro hace, ¿qué cosa puedo discernir yo que es el propósito por el cual este libro se escribió? Para animar la fe de los creyentes en tiempos de persecución, para animarles a perseverar en la fe, para corregir un pecado en sus vidas. Pregúntate para qué se escribió. Y eso te va a ayudar mucho cuando ves las secciones pequeñas, te va a ayudar a entender por qué están ahí. Los personajes importantes, los eventos significativos que el libro muestra. Por ejemplo, en Génesis capítulo 37 al 50 se habla la historia de José el soñador. Y dices, ¿por qué está esta historia de José en la Biblia? De que sus hermanos lo odiaban, tenían envidia de él, lo vendieron como esclavo. Después estuvo con Potifar y la esposa de Potifar quiso seducirlo. Lo metieron a la cárcel. En la cárcel le adivina el sueño al copero y al panadero del rey. Es restaurado y a través de... Es llamado por el faraón porque le interpreta un sueño y es puesto como administrador de Egipto para los 7 años de prosperidad, administrar el grano de Egipto para cuando hubiera hambre. ¿Por qué está esa sección en Génesis? Bueno, porque está tratando de mostrarnos cómo es que el pueblo de Israel terminó en Egipto, que en Éxodo comienza con
el clamor del pueblo que estaba en esclavitud y Dios levanta a Moisés. Está ahí escrito para mostrarnos la historia del pueblo de Israel que Dios usó para bendecir a las naciones y cumplir la promesa que le había hecho a Abraham en Génesis capítulo 12, que a través de Abraham las naciones de la tierra serían bendecidas y que sería grande su descendencia. Entonces uno identifica las secciones y dice, ¿por qué está esto aquí, no? Los eventos más significativos, las principales divisiones del libro, todo esto son temas importantes para nosotros para discernir. Ok, piensa hacia adelante y hacia atrás a través del libro que estás leyendo de la Biblia. Observa cómo se relacionan sus partes con el tema central. Por ejemplo, uno lee en Filipenses y ve que Filipenses 4 dice, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Y ruego que, compañero, que ayudes a estas mujeres que han luchado por el Evangelio junto a Clemente. Y habla de dos mujeres que se estaban peleando o que estaban teniendo diferencias en la iglesia de Éfeso. Perdón, en la iglesia de Filipos, de los filipenses, en el capítulo 4, verso 1 al 2. Y luego te vas a Filipenses capítulo 2 y comienza dice, nada hagan por contienda o por vanagloria, por orgullo o por egoísmo. Antes bien con humildad consideren a los demás como superiores a él mismo. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Y un tremendo pasaje cristológico, Filipenses 2, 5 al 11, que nos muestra que ante Jesús se doblará toda rodilla, que él era preexistente, que era en forma de Dios, que se humilló y tomó forma de hombre. Pero el capítulo 2 de Filipenses tiene que ver con el 4, porque al final le dice, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. La iglesia se tenía que poner de acuerdo porque había algunas divisiones por ahí, algunos problemas o conflictos. Entonces el capítulo 2 es dado en base al 4. Un ejemplo, ¿no? Por eso piensas hacia adelante y hacia atrás a través de leer un libro. Espero que para ustedes que enseñan la palabra de Dios, esto que les estoy enseñando, les va a ayudar bastante. Estoy seguro que sí. Entonces, ¿cómo se relacionan sus partes con el tema central? Presta atención a las comparaciones, los contrastes, las repeticiones de palabras, las ideas teológicas, los momentos o argumentos determinantes en el libro que estamos leyendo, o los argumentos culminantes con lo que termina diciendo el libro, que encierra el punch final del propósito por el cual se escribió ese libro. Ok, estas son maneras que tú puedes entender cómo encontrar el contexto textual de un pasaje bíblico. Y esto que estoy compartiendo con ustedes se conoce como el círculo hermenéutica. La hermenéutica es el conjunto de reglas y principios para una correcta interpretación bíblica. El círculo hermenéutico ve las partes y ve el todo. O sea, ve un libro sección por sección, interpreta esas secciones a la luz de todo el mensaje del libro, de su tema y propósito. Y a la vez encuentra el tema y el propósito a la luz de las partes que lo componen. Entonces encontramos los asuntos de las pequeñas secciones. Cuando las encontramos, entendemos el todo de qué trata el libro, cuál es su tema y propósito. Y conocer el propósito de todo el libro nos ayuda a entender sus partes, ¿sí? Ese es el círculo hermenéutico. Muy importante esto que entiendas, que las partes ayudan a entender el todo y el todo ayuda a entender las partes, ¿sí? Es algo sinérgico, una sinergia, trabaja junto el encontrar el mensaje, el significado.